Armada que se habían robado en el Hospital Militar de Bogotá. ¿Dónde encontraron las armas? Lisa Díaz, buenas noches. Buenas noches, Patricia. En el sur de Bogotá fueron encontrados esos 5 fusiles en medio de un operativo que realizó la Policía Nacional y la Fiscalía. Allí fue capturado un hombre quien será presentado ante un juez de control de garantías. Sin embargo, las autoridades continúan investigando para determinar si estas armas pretendían ser vendidas a alguna organización criminal. A continuación, nuestros titulares. Tragedia en la frontera con Venezuela. 2 niños y un abuelo murieron ahogados en el río Pamplonita cuando utilizaban uno de los pasos ilegales entre Cúcuta y Ureña. En cumbre iberoamericana, duro mensaje del presidente Duque y otros mandatarios del continente contra la dictadura de Nicolás Maduro. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura. Indignación en Cauca por asesinato de gobernadora indígena Sandra Peña. Ministros de Interior y Defensa encabezaron Consejo de Seguridad en Caldono. Llamado de Colombia a los países desarrollados para que fortalezcan el proceso de distribución de vacunas en el mundo. Entre tanto, el país llegó a los 4 millones de vacunas. Doña Isabel Vargas en Chía recibió la dosis. Renunció a la Cámara de Representantes Hernán Prada del Centro Democrático. La Corte Suprema lo investiga por supuesta manipulación de testigos en el mismo caso del expresidente Uribe. Informe especial. ¿Cómo están las cifras de los sistemas de transporte en medio de la pandemia? Hoy hablaremos del Metro de Medellín. En Cartagena no hay quien cobre los pasajes del Transcaribe y por eso la gente lo está usando gratis. Las tarjetas no se pueden recargar y no hay nadie en las taquillas. Y en deportes, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron en su debut en el Abierto de Barcelona. Los colombianos avanzaron a los cuartos de final. También les tengo noticias de ciclismo y mucho más. Los espero más adelante. Y en cultura hablamos del rey del timbal que estuvo de cumpleaños ayer. Pero los salseros y los amantes del jazz de todo el mundo seguimos de fiesta. Los espero más adelante. Iniciamos con un hecho lamentable, tragedia en la zona de frontera con Venezuela por cuenta de los pasos ilegales entre los dos países que usan diariamente miles de personas para cruzar al lado colombiano. Pues Patricia, lamentablemente un abuelo y sus 2 nietos murieron ahogados en aguas del río Pamplonita. Justamente vamos a Cúcuta con nuestra periodista de Radio Nacional de Colombia, Paola Tarazona. Paola, muy buenas noches. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Patricia, Mateo, muy buenas noches. Los hechos se presentaron en el sector de San Gerardo, en la vía San Faustino, un corregimiento de Cúcuta ubicado en zona fronteriza con el Táchira de Venezuela. Esta familia intentó cruzar el río desde Venezuela a Colombia, perdiendo la vida. Allí fallecieron un menor de 10 años, una niña de 15 años y su abuelo de 65 años. Esto dijeron las autoridades. Buscando un mejor futuro, Pedro Ascanio decidió emprender una travesía junto a sus 2 nietos. El objetivo era averiguar la ruta conveniente para llegar a El Vigia, en Venezuela. El trayecto más fácil para el viaje es por Puerto Santander. Pedro y sus nietos se aventaron a cruzar el río Pamplonita, pero la corriente les jugó una mala pasada. Los cuerpos fueron encontrados por el papá de los niños y los bomberos de Cúcuta. Las autoridades aseguraron que a pesar de los controles en la línea fronteriza, diariamente ingresan cientos de migrantes que aprovechan los pasos irregulares existentes entre la frontera del norte de Santander y el estado Táchira. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta ha recomendado a la población de la zona fronteriza abstenerse de cruzar por ríos y trochas para evitar riesgos. Informó desde Cúcuta Paola Tarazona, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Lamentable, Paola. Y a propósito de Venezuela, el presidente Iván Duque les pidió hoy a los jefes de Estado de Iberoamérica acciones para poner fin a la dictadura en Venezuela. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. De esta forma, el jefe del Estado se refirió a la situación del vecino país, donde hizo también un llamado a la democracia y a la defensa. Tenemos también que seguir elevando nuestra voz para denunciar aquellos atropellos de las dictaduras que hoy oprimen a tantos ciudadanos y que actúan en connivencia con grupos armados ilegales. El mandatario nacional hizo un llamado a la comunidad donante para que vean la situación de éxodo de los ciudadanos venezolanos en la región. Hacemos el llamado a que aquí, todos unidos,
en la reactivación de nuestras economías, en la vacunación masiva, en la transformación social, no dejemos de lado la preocupación por esta crisis humanitaria y migratoria. El jefe del Estado añadió que todos deben estar unidos para rechazar la dictadura. Pero no solo el presidente Duque se pronunció en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, también lo hicieron los mandatarios de Ecuador, Uruguay y Chile en el marco de esta cumbre iberoamericana. Como presidente de Ecuador y en ejercicio de la democracia sólida que se vive en mi país, no puedo aceptar que se incorpore a la delegada o delegado de un gobierno que no cumple ni la ética política, ni el buen gobierno, y mucho menos el respeto a los derechos humanos que dice representar de ese pueblo. Con serena voz, pero con la misma firmeza, y apelando a la oportunidad que tiene seguramente el señor Maduro, quien lo represente, decirle en nombre de nuestro gobierno que le debe abrir las puertas, que le debe abrir la ventana urgentemente a la democracia. El compromiso y respeto de estos principios esenciales debiera ser una condición necesaria para integrar esta comunidad de países iberoamericanos. En consecuencia con lo anterior, instamos a la República Bolivariana de Venezuela a asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Cambiamos de tema y hablamos de la indignación en Cauca por el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña. Los ministros del Interior y de Defensa encabezaron un consejo de seguridad en Caldono. La reunión cerró con el compromiso de proteger las comunidades y los líderes sociales. Tras los hechos de violencia registrados en los últimos días en el Cauca, el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el asesinato de la gobernadora Sandra Peña. En dicho encuentro se acordaron varios compromisos. Nos hemos comprometido a que la próxima semana, el lunes, hacemos una reunión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para analizar las alertas tempranas que se señalaron. Otro de los compromisos es poder tener un trabajo conjunto con las comunidades indígenas y redoblar los esfuerzos de las fuerzas militares y de policía en la zona, con el fin de combatir la presencia del grupo ilegal, como la columna móvil Dagoberto Ramos. Tenemos claridad que los hechos sucedieron dentro del resguardo, donde ellos tienen autoridad, pero la única forma de garantizar justicia es precisamente una acción conjunta. Además, ofrecieron una recompensa a quien brinda información de 200 millones de pesos. El jefe de cartera resaltó la labor que cumplía la lideresa en el Cauca. Una líder indígena con un liderazgo femenino que durante su vida, por supuesto, estuvo comprometida en que no hubieran cultivos ilícitos en su resguardo. Hoy varias comunidades indígenas se congregaron para despedir a la líder Sandra Peña. El presidente Iván Duque hizo un llamado a que los países desarrollados fortalezcan el proceso de distribución de vacunas en el mundo. Dijo que el privilegio de pocos pone en riesgo a la humanidad entera. Los retrasos, las demoras, los incumplimientos o sencillamente el privilegio de unos pocos en estas materias pone en riesgo a la humanidad entera por la sencilla y llana razón de que un virus respiratorio agudo va mutando constantemente y sus mutaciones pueden tornarse cada vez más desafiantes, incluso al desarrollo mismo de las vacunas. El día de hoy llegaron a Colombia 549.900 vacunas de la farmacéutica Pfizer que serán destinadas para segundas dosis y para el grupo de 65 años y más. Y frente a las inquietudes de las personas en la demora de la aplicación de la segunda dosis, el gobierno afirmó que en el caso de las personas vacunadas con Sinovac se va a tener un retraso de 14 días, pero que no hay riesgo en la seguridad o garantía del proceso. Esto se está haciendo entre la semana 4 y la semana 8, que es el estándar que nos ha indicado el CDC, donde la vacuna tiene la efectividad en la aplicación de la segunda dosis, por lo tanto no existe ningún tipo de riesgo. Y la farmacéutica Pfizer ya descartó que vaya a vender vacunas a privados luego de la autorización que acaba de emitir el gobierno. Entre tanto, gremios y empresarios reaccionaron a la posibilidad que se les dio de comprar las dosis. Según un comunicado expedido hoy por la farmacéutica estadounidense Pfizer, esta solo tiene contemplado vender vacunas a gobiernos nacionales y organizaciones como el mecanismo COVAX. Por ahora. No está prevista la venta a privados de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Esto implicaría un contratiempo para los empresarios y gremios que, aunque han demostrado interés en la adquisición de inmunizantes,
tienen opiniones divididas. Hay que aclarar que el interés del sector privado es hacerlo gratuito, es poder vacunar a sus empleados y a sus familias. Nosotros desde el inicio hemos manifestado que a pesar del interés del 65% de nuestros empresarios sondeados, no nos someteríamos porque hay una gran responsabilidad que no queda clara en la resolución. Los gremios afirman que no saben quién se responsabilizaría en caso de existir problemas con la vacunación. No queremos demandas que vengan provenientes de vacunas que han sido autorizadas por el propio Gobierno Nacional y validadas por el INVIMA. Por su parte, algunos empresarios sí están muy entusiasmados con la posibilidad de adquirir los inyectables. Que estamos dispuestos a comprar 60.000 dosis para vacunar a 30.000 personas, entre ellas a todas las personas que trabajan con nosotros, sus familiares y el barrio donde queda la empresa. Los empresarios y gremios están buscando alianzas entre ellos para poder comprar vacunas en grandes cantidades superiores al 1.000.000 de dosis. Y la señora Ana Isabel Vargas de Quiroga recibió esta tarde la vacuna 4 millones del país. Ella tiene 78 años y se declara una mujer completamente feliz ahora que ya tiene su esquema de dosis completo. Sí creo en las vacunas, porque qué tal uno no creyera si uno desde pequeñitos va colocándole a los hijos todas las vacunas. Entonces uno vio que las vacunas son maravillosas. Esta mujer, educadora de profesión, ya pensionada, recibió la primera dosis de la vacuna de Sinovac hace 28 días. Y este miércoles en el Hospital San Antonio de Chía, Cundinamarca, en compañía de su esposo Alfonso Quiroga, con quien lleva 61 años de casada, recibió la segunda y última dosis. Me siento supremamente agradecida con la vacuna de cumplir los 4 millones, porque fue un regalazo. Mire, conocí personas tan lindas que trabajan, bellas. Para Ana Isabel la vida es lo más importante, por eso manifestó sentirse honrada y bendecida al haber recibido la segunda dosis por parte de la enfermera Nancy Viviana, que la acompañó en todo su proceso de inmunización. Ahorita ya estoy vacunada, son 10 minutos que esperamos en sala de observación y pues estamos mirando qué reacción pueda ella tener. El gobierno nacional se plantea una nueva meta y es llegar a los 5 millones de personas vacunadas el próximo martes 4 de mayo. 8:12 minutos de la noche, vamos a nuestra pantalla para revisar las cifras que deja la pandemia en el día de hoy a nivel nacional. Y es que Colombia reporta un total de 100.645 casos activos por cuenta del COVID-19. La cifra de nuevos casos vuelve a aumentar con 17.212. Resaltar que Bogotá es la ciudad con la mayor cifra, suma 4.402 casos en las últimas horas. Y también en las últimas 24 horas, 419 personas fallecieron a causa de la pandemia. Sigue por encima de 400 el número de víctimas que tenemos a diario en nuestro país. Cambiamos de tema y vamos ahora a noticias judiciales porque renunció a su cargo el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. En ese momento la Corte Suprema lo investiga por supuesta manipulación de testigos. En el mismo caso del expresidente Uribe Vélez, la Sala de Instrucción deberá definir si la investigación pasará a la Fiscalía. La Cámara aceptó con 113 votos la renuncia. Ahora les contamos todas las noticias que tienen que ver precisamente con Bogotá y con los líos judiciales para dos exgobernadores del Meta que hacen parte precisamente de esas noticias que compartimos con ustedes en Colombia en un minuto. La Fiscalía imputó cargos contra Alan Jara y Darío Vázquez, exgobernadores del Meta, por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de las obras que se desarrollaban en el área de especial protección ambiental de La Macarena. Los dos procesados no aceptaron cargos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó en la asamblea de Camacol las bases del proyecto del plan de ordenamiento territorial que el distrito presentará en los próximos días. Serán 4 líneas del metro y se habla de posible déficit de viviendas en la ciudad. El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica al movimiento político Dignidad, que lidera el senador Jorge Enrique Robledo. Esto le permitirá avalar las candidaturas a la presidencia de la República y al Congreso en el año 2022. Mañana Colombia participará en la cumbre climática virtual que se celebrará el 22 y 23 de abril. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los 40 líderes del mundo con el objetivo de instar a otros países a formular compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. 8:14 minutos de la noche, momento de irnos a Medellín con nuestra compañera Vanessa Palacio para hablar de deportes. Aquí en estos días, al principio del noticiero hemos estado hablando de mucho fútbol, pero hoy
otro deporte tiene la primera palabra, porque aquí, por supuesto, hay cabida para todos, ¿o no, Vane? Así es, Mateo, un abrazo muy fuerte para usted, para Patricia y para Laura y por supuesto para todos los televidentes y para los aficionados del ciclismo, y así es porque hoy se cumplió la 5ª etapa de la Vuelta a Colombia en bicicleta y definitivamente la gran figura sigue siendo Yesid Pira. El recorrido estuvo muy interesante hoy porque se corrió sobre 146 kilómetros entre Armenia y Belalcázar en el departamento de Caldas. El boyacense Aldemar Reyes se quedó con la etapa, seguido de José Tito Hernández del Team Medellín y Alex Gil del Orgullo Paisa, que llegó a tan solo 5 segundos del líder. Este jueves la 6ª fracción será una contrarreloj individual sobre 19.8 kilómetros que se disputará compartida en Cenicafé y concluye en la Torre de Chipre de Manizales. Habíamos estudiado esta etapa, me gusta mucho, el año pasado la hice muy bien, trabajando para mis compañeros, la conocía perfectamente y las fuerzas me ayudaron en el día de hoy. Y seguimos con más ciclismo porque también le seguimos el paso, o más bien el pedalazo a los colombianos en el Tour de los Alpes. El colombiano, el mejor en la general por ahora, sigue siendo Nairo Quintana, ubicado en la casilla número 12. Para tener todos los detalles de lo que pasó en la jornada de hoy, nosotros le damos paso al informe de nuestra enviada especial, Georgina Ruiz Sandoval. En espera de la etapa más dura del Tour de los Alpes, el pelotón decidió darle hoy permiso a la fuga. En la jornada del martes, el Arkea Samsic intentó probarse en la etapa 2 con Nairo Quintana, quien busca sensaciones y ver movimientos de otros rivales. Bueno, sabíamos que teníamos que mover la carrera, un poco probar sensaciones para ver cómo vamos mejorando. Finalmente en la montaña bien, hemos estado ahí cerca o con los mejores. Por su parte, Iván Sosa con el Ineos Grenadiers se ha reportado a la labor de equipo esperando también oportunidad. Satisfacción de saber que hemos hecho las cosas bien, entonces esperamos estar concentrados en estas etapas que quedan. En la etapa 3, con un trazado en subida desde los primeros 20 kilómetros y el Rechen Pass a 80 kilómetros de meta, incitó a una escapada con más de una docena de corredores a tomar la iniciativa. Aunque la escapada nunca ganó más de 2 minutos y medio, Gianni Moscon volvió a mostrar sus condiciones en la línea de meta para repetir victoria, aunque el Back Exchange no tuvo problema para controlar y defender la camiseta de líder de Simon Yates. En el grupo de favoritos llegaron Henao, Martínez, Osorio, Sosa, Ardila, Cepeda y Nairo Quintana, quien sigue siendo el mejor colombiano ahora en la posición 12. Este jueves se llevará a cabo la llamada etapa reina con casi 4.000 metros de desnivel acumulado y con esto saltarán otra vez los escaladores. Desde Naturno, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Hoy los saludo con esta salsa bien sabrosa porque ayer Tito Puente, su compositor, habría estado celebrando 93 años y habría estado furioso conmigo porque acabo de decir que esta canción, que se llama Oye Cómo Va, era una salsa. Según él, la salsa se come, no se escucha. Y es que este es un término sombrilla que eligieron los músicos cubanos y puertorriqueños para darle nombre a ese género que salía de fusionar sus ritmos tradicionales con los de Estados Unidos y los de Europa, o sea, con el jazz y con la música clásica. Así lo llamaron todos desde 1960, excepto Tito Puente. Para él, los ritmos criollos seguían siendo eso, ritmos criollos. Y había que llamarlos por su nombre. Mambo, guaguancó, son, montuno, nunca salsa. La salsa, para él, era un invento comercial. Eso decía. Muy al contrario, también de lo que opinaban otros músicos como Celia Cruz, como Johnny Pacheco o como Richie Ray, que creían en el nacimiento de un género nuevo llamado salsa, que mezclaba música latina con la música que sonaba en Nueva York. Ernesto Antonio Puente, Tito Puente. Primero quiso ser bailarín, estudió danza desde los 6 años y dejó de bailar porque después se fracturó un tobillo montando bicicleta.
pero fue gracias a eso que comenzó a estudiar percusión. Necesitaba otro instrumento que se sintiera en el cuerpo, en el estómago, que le hablara a esas manifestaciones medio primitivas y medio instintivas, me enredé, que no pasan mucho por lo racional. Y eso fue tremendo aporte el que también trajo no solo a la música, sino a la música latina. Otro de sus grandes aportes lo hizo a las orquestas, porque fue uno de los primeros timbaleros que cambió el rol de los que tocaban percusión, los volvió protagonistas, los trajo al frente y se inventó partes en las que podían lucirse tocando solos. Es más, hasta los cambió de posición en la orquesta, siempre estaban atrás y él los puso adelante, al frente de todos, en el lugar en el que siempre estaba la voz líder. A eso además hay que sumarle otra cosa, que era compositor, director, arreglista, vibrafonista y hasta saxofonista. Y ser tan multitasking en la vida, pues no es fácil para nadie y mucho menos para los directores de una orquesta, que tienen que hacer ya una cosa muy difícil. Pero una de las cosas que yo más celebro de Tito Puente y de todo lo que hizo es que fue uno de los primeros músicos en poner mujeres como frontman. En este caso sí vale la contradicción, o sea, líderes, como la cara de la orquesta. Y no solo como coristas o como segundas voces. Lo hizo 2 veces, con Celia Cruz, con quien grabó 8 discos, y con La Lupe, con quien grabó 4. Párenle bolas a esta presentación que estamos viendo en vivo, en la que Tito Puente y Celia Cruz tocan Químbara, un guaguancó compuesto por Johnny Pacheco, que entre otras cosas tiene una historia buenísima que prometo contarles cuando encuentre la coyuntura. No pensé estar diciendo esto, pero gracias a ese tobillo roto del señor Tito Puente, ¿no? Lo que puede hacer un accidente, precisamente, cambiar la vida, el mundo y el giro de un género musical, por decirlo de alguna manera. Increíble esas cosas de la vida. Pero bueno, queridos televidentes, ustedes recuerden que nosotros estamos constantemente interactuando con ustedes en redes. Cada vez que nos escriben, nosotros estamos ahí contestándole. Recuerden que ustedes nos pueden ver aquí en Colombia y también en el mundo por Señal Colombia, por nuestro Facebook Live y también en streaming en nuestra página rtvcnoticias.com. Y los estamos leyendo con el numeral Me Conecto con RTVC. Y cuando regresemos, segunda entrega de nuestro informe especial, hablamos de transportes masivos en las ciudades. Hoy revisamos qué está pasando en la ciudad de Medellín, qué tan afectados están el sistema integrado en medio de la pandemia y qué dice la gente. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Dicen que el tiempo es relativo, la opinión también. Por eso es necesario saber quién opina y por qué lo opina. Bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? A esta hora con 3 temas que son motivo de conversación entre los colombianos. Ahora en la franja informativa de RTVC, todos tenemos un espacio para la opinión, para saber y entender lo que están hablando hoy los colombianos. ¿De qué se habla a las 7? Con José Fernando Patiño y Daniela Caballero. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias.
Informe especial en RTVC Noticias. Continuamos hablando de los sistemas de transporte en las principales ciudades del país. Hoy el turno es para Medellín y en los próximos minutos estos serán nuestros temas. Le daremos una mirada al funcionamiento, cómo estaba antes de la pandemia y cuál es la situación hoy, ahora que el virus lo ha cambiado todo. Luego veremos qué dicen los pasajeros. Para los medellinenses, su sistema de transporte es un ejemplo a nivel nacional. ¿Y qué opinan los expertos? La academia analiza cuáles son los principales retos. Iniciamos. La pandemia ha tenido consecuencias en la operación del sistema de transporte de Medellín y los cambios son importantes. Por ejemplo, la afluencia ha disminuido y en consecuencia el recaudo cayó. Durante muchos años el sistema de transporte público de Medellín se ha caracterizado por ser ejemplo a nivel latinoamericano. Logra integrar el metro, el tranvía, los cables aéreos y las rutas de buses que transitan en el área metropolitana. Para abril de 2020, momento de grandes restricciones ocasionadas por la pandemia, el sistema metro presentó una reducción del 87% en la afluencia diaria de pasajeros. La afluencia promedio antes de pandemia en toda la red metro era de 1.250.000 viajeros diarios, 1.250.000 viajes al día movilizábamos. En los momentos más críticos de pandemia, cuando operábamos a un 35% autorizado de ocupación, llegamos a un 14% de ese 1.250.000. El 2 de marzo de 2020 ingresaron por taquilla del metro 1.741 millones de pesos, mientras que el 1 de abril del mismo año los ingresos fueron de 98 millones de pesos. Por otro lado, el subsistema de transporte público colectivo de pasajeros TPC, conformado por las rutas de buses que operan a nivel municipal y metropolitano, también se vio afectado, obligando a los transportadores a reducir el número de despachos. Las empresas han tenido que disminuir el número de despachos, precisamente acomodándose a la demanda y a las posibilidades que el gobierno nacional obviamente ha implementado en el sentido de cuántos es el aforo máximo de pasajeros que deben estar transportando. En promedio, 26.230 viajes de buses eran realizados diariamente en la ciudad. Durante la pandemia, ese promedio disminuyó a 16.010 trayectos al día. El sistema de transportes de la ciudad se ha visto gravemente afectado a causa de la pandemia. No obstante, hasta el momento el sistema continúa reforzando sus operaciones ante los cambios de las dinámicas sociales a causa del COVID-19. Quiero invitarlos a que a continuación veamos algunos datos a propósito del sistema de transporte de Medellín y las variaciones que tuvo a propósito también de la pandemia. Resulta que en abril de 2020 el recaudo del metro de Medellín bajó en 94,3%. Sucede que antes de la pandemia, en un día, 904.150 pasajeros se movilizaban en los buses colectivos de la ciudad. Y con la llegada del COVID-19, esta cifra bajó a 377.876 pasajeros. Patricia. Estamos conectados con la gente, además de las cifras y los análisis, queremos saber qué piensan los paisas precisamente del funcionamiento del metro y cuáles son las situaciones que viven día a día. Daniel Cañas, nuestro compañero, está allí en Medellín, en el metro de Medellín. Buenas noches. Cordial saludo para todos ustedes en Bogotá y para los televidentes. Hoy estamos en una de las estaciones del Sistema Integrado Metro de la ciudad de Medellín. ¿Pero por qué? Porque hoy todo el equipo periodístico de RTVC Noticias de Medellín hizo un cubrimiento especial por los diferentes medios de transporte que utilizan los antioqueños aquí en la capital paisa, para saber cuál es la opinión de cada uno de ellos sobre la contingencia que se está viviendo en este momento y el uso de esos medios de transporte y qué opinan también sobre su sistema. Esto fue lo que nos encontramos. Este es el sonido que le indica a los usuarios del metro de Medellín que las puertas están por cerrar, dejando dentro de los vagones un sinfín de historias, como la de Pablo Gaviria, quien diariamente va de norte a sur vendiendo escobas y traperos. El sistema le permite cumplir con sus tareas de una forma más ágil y con menos esfuerzos. El tiempo se ahorra mucho, las distancias son más cortas por el sistema de transporte. Para Pablo y para otros usuarios, movilizarse en el metro representa un ahorro económico. Con un solo pasaje puedo subir hasta la parte alta, que es montándome en el metro o del bus al metro y del metro al metrocable, ¿sí me entiendes? ¿Y cuánto es? Son 2.700 pesos. Más o menos 100.000 pesos en ahorro mensuales.
Sin embargo, hay quienes prefieren usar los buses públicos, lo que quiere decir que los paisas tienen diferentes alternativas para viajar por la ciudad. Me rinde más en el bus que en el metro. ¿Y cuánto gasta usted normalmente en el bus? 4.800 diarios. ¿Y en el metro cuánto sería, la mitad? Sí, pero me gusta más el bus. Pero por economía también uno utiliza estos buses. Aunque el metro de Medellín ha sido ojo de críticas por las aglomeraciones en pandemia, para las personas es un medio de transporte que les mejora la vida. Si usted viaja en un bus normal, ¿cuánto tiempo se demoraría hasta su casa? Por ahí 1 hora y media. ¿Y en el sistema metro? 40 minutos. Y a pesar que nos estamos arriesgando, el metro es una bendición. Gracias a tu autocuidado y corresponsabilidad, el gobierno nacional aumentó a 70% la capacidad de ocupación en la red metro. Pese a la situación, las directivas del metro afirman que transportarse en él no representa un riesgo de contagio. Hacemos pruebas PCR con unos filtros de aire que tamizan el aire y con el fin de identificar cualquier tipo de partícula que esté en el aire que pueda generar contagio. Para las personas del área metropolitana y del Valle de Aburrá, las alternativas de transporte público se ajustan según sus necesidades, en costos y tiempos de recorridos, así la pandemia haya afectado su movilidad. Y es que pese a la situación que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19 aquí en el departamento de Antioquia, los sistemas de transporte no han dejado de entregarle el servicio a toda la comunidad. En otras noticias les contamos que desde la Personería de Medellín se hizo una petición a la alcaldía de la ciudad para que considere nuevamente una medida restrictiva más contundente frente a la situación que se está viviendo por la crisis hospitalaria. Ellos piden una cuarentena total durante 2 semanas. Esta es toda la información desde la capital paisa. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Continuamos. Desde una orilla diferente, la academia plantea una serie de alternativas para enfrentar la situación por la que atraviesa el sistema de transporte público de Medellín debido a la pandemia. Los expertos plantean, entre otras soluciones, cambio de horarios laborales. Expertos en materia de infraestructura vial y movilidad aseguran que es necesario implementar políticas que permitan modificar los horarios de trabajo en Medellín para reducir las aglomeraciones y mantener los flujos de pasajeros en los sistemas. Desde la academia, todos los técnicos siempre han dicho la importancia de aprender a distribuir las jornadas laborales en el día de las diferentes empresas. Lo que pasa es que aplicarlo no es tan fácil, entonces yo creo que es hora de... Los expertos insisten en que la pandemia debe representar una mirada al futuro y no un retroceso en el sistema. La habilidad de los operadores de esos sistemas de transporte con diferentes estrategias tienen que llevar no solamente a aguantar el envío de esta época, sino a proyectar nuevas acciones que permitan una recuperación a corto plazo. A pesar de la crisis económica y financiera que atraviesa el sistema de transporte de la ciudad, las autoridades han garantizado la prestación de los servicios bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Y miren lo que ocurre en el transporte masivo de Cartagena, cuyo caso ya revisamos en profundidad aquí en el informe especial. Es insólito. No hay empresa de recaudo del valor de los tiquetes y por eso las personas no tienen más remedio que usar los buses sin pagar. En estado de coma se encuentra Transcaribe y sus usuarios aseguran que son los más perjudicados en una disputa política y financiera que según ellos no tiene pronta solución. Fatal porque lo estamos pasando muy mal. Primero que el que no está recargado ya los puntos de recarga no están. Segundo pues las aglomeraciones ahora cerrando las puertas. María del Carmen es una de las viajeras frecuentes del sistema. Ella dice que le quedan pocos pasajes en su tarjeta. Hoy llevo gastado 25.000 pesos. Sí, porque cogí un taxi, porque la buseta hasta Boca Grande, una incomodidad que venía a gestionar unas citas médicas para mi madre que la tienen que operar de catarata. El alcalde de Cartagena aseguró que la actual situación es producto de un sabotaje por parte del consorcio encargado de la venta de pasajes. Aquí ha venido obrando de muy mala fe el consorcio Colcar y pienso yo principalmente el socio Smartmatic. Yo pienso que se pueden tener mayores alternativas para el pago, no solamente tiene que ser un monopolio con el tema de la tarjeta. El mandatario insistió en que solo podrán usar Transcaribe quienes tengan saldo y anunció que solicitará la cancelación del contrato con Colcart, empresa brasilera autorizada para el recaudo. Y atención viajeros porque a partir del próximo 1 de mayo regresan los vuelos desde la capital del Amazonas, es decir Leticia, hacia el resto del país. Algunos de los requisitos para los viajeros son presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis,
deben haber pasado al menos 15 días desde la aplicación de dicha segunda dosis. Todos los pasajeros mayores de 2 años de edad tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para COVID-19 tomada en las 48 horas antes del viaje. Y aquellas personas que no tengan esta prueba negativa, pues no podrán viajar. Avanzamos en la apertura segura de los vuelos comerciales desde Leticia, tratando de seguir reduciendo el riesgo de propagación en volumen del linaje P1. Y es hora de conocer más noticias del país gracias a nuestra conexión con los corresponsales de Radio Nacional de Colombia. A continuación, las noticias más recientes en Caquetá, Chocó, Tolima y Nariño. En Florencia, Caquetá, la noticia es que el ejército destruyó una mina antipersonal en el municipio del Doncello que afectaba la movilidad de cerca de 20 personas. Así lo dio a conocer el coronel Diego Gómez, comandante del batallón de desminado humanitario número 1. La noticia en el Tolima está relacionada con el aumento de homicidios, pues según la Policía Metropolitana, en lo corrido de este año se han presentado 24 homicidios en la capital tolimense. Estos hechos violentos se presentan con más frecuencia en las comunas 6, 8, 9 y 10. En Paso, autoridades adelantan operativos de control para prevenir la mendicidad y el trabajo infantil. Esto con ocasión de la creciente cifra de ciudadanos que están realizando trabajo informal en las calles de la ciudad acompañados de los menores. La noticia en el municipio de Medio San Juan, Chocó, es que hay brote de malaria en este ente territorial. Al menos 110 personas tienen los síntomas asociados a la enfermedad. Otras 39 resultaron positivos para paludismo. 8 de la noche, 36 minutos y volvemos a conectar ahora con Vanessa Palacio en Medellín porque los deportes definitivamente no paran, Vanessa. Hoy estamos de un color similar, usted y yo, de ese rojo pasión que le queda muy bien. Así es, Patricia, pues muchas gracias. Usted hoy me dijo, Vane, pongámonos así un poquito como apasionadas y obviamente nos apasionan muchísimo los deportes. Y mire ustedes que cuánto duró la historia de la Superliga. Fue así, en un abrir y cerrar de ojos, definitivamente no cuajó, como decimos, esta idea de uno de los presidentes del Real Madrid, una de las personas más influyentes, Florentino Pérez. Definitivamente esto no va más. Ya los equipos que quedaban, los italianos y un equipo español, se bajaron del bus. En la semifinal, recordemos, de Monte Carlo. Pero continuamos hablando de estos torneos de tenis del ATP 250 de Barcelona porque se presentó una situación bastante extraña, sobre todo en este deporte, en el deporte
un poquito sentida. Yo pensé que usted y yo teníamos algo especial, que habíamos desarrollado un lazo fuerte y ya veo que no. Por la ropa, porque nos estábamos poniendo de acuerdo. Pues decidió vestirse igual a Patricia, no me dijo nada, me sacaron, yo no sé. Ah, sí somos. Ya. Me estoy independizando, Laura, ya me estoy independizando. Esto a mí no me sirve así. Bueno, a ustedes les cuento que el fin de semana, como vamos a tener que quedarnos en la casa, hay un plan muy bueno y es que se pueden conectar al concierto de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Ellos van a estar tocando virtualmente obras de Richard Strauss y de Bedřich Smetana. El concierto se llama La música cuenta historias. Sin duda son dos grandes exponentes del periodo romántico que nos hacen una invitación a descubrir cómo la música cuenta precisamente eso, historias. Además, si se conectan media hora antes, me encuentran a mí conversando con los músicos y contando anécdotas de los compositores. Así comenzamos este recorrido por las noticias de la actualidad cultural. So, Richard. Iniciamos con el Festival de Cine de Tribeca porque vuelve en su 20ª edición con 66 cintas dirigidas por 81 directores de cine. También contará con eventos presenciales a diferencia del año pasado. Este viernes a las 8 de la noche en 200 años de Mujeres Pioneras no se puede perder la entrevista a Irene Gómez, la primera guitarrista clásica de Colombia. Me siento muy feliz de haber podido tener esta oportunidad, ¿no? De acceder a esta clase de música. Desde hoy puede encontrar en nuestra plataforma de RTVC Play el cortometraje Pantaleón. Es la historia de un niño campesino que es forzado a ir a una misión suicida donde tiene que disparar en contra de sus propios amigos. ¿De quién es? Amigo. ¿De quién? De sus amigos. Yo lo que yo estaba buscando. ¿Por qué no vieron antes? Es momento de hacer una nueva pausa, pero sigan participando, conectándose con nosotros a través de Facebook, de Twitter y de Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Escríbanos que siempre estamos ahí en constante interacción, los leemos, los respondemos. Hay una charla muy interesante siempre en redes, en RTVC Noticias. Vamos a hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos, la propuesta que hay sobre el Día de la Madre, porque el comercio está viendo con preocupación que la fecha cae en momentos muy complejos por los contagios. En minutos regresamos con esta y mucha más información. Estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Cuando uno de verdad quiere, mata. Envejecer es acercarse paso a paso a la muerte, pero algunos quieren enfrentarla lo antes posible. Yo me veo aquí para abajo, flotando, con unos 4 o 5 chulos en la panza. Tierra en la lengua, en las noches de Cine Club. En Cine nos vemos, miércoles 21 de abril a las 10 de la noche, por Señal Colombia. Trinos que recibimos con inquietudes que nos cuentan. Veamos qué inquietud nos cuentan en este trino. En municipios que no tienen oficinas de defensa del consumidor, ¿a qué entidad se recurre a reclamar por garantía de productos? Con relación a esa inquietud, esto encontramos. En las alcaldías de todos los municipios se pueden presentar las reclamaciones para exigir el cumplimiento de las garantías. Y algo más con relación a la protección del consumidor en los municipios. La Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, en el artículo 62 establece que los alcaldes ejercerán en sus respectivas jurisdicciones las mismas facultades administrativas de control y vigilancia que la Superintendencia de Industria y Comercio. Como quien dice que las alcaldías municipales también tienen la obligación legal de recibir y tramitar las reclamaciones presentadas por los consumidores y hacer cumplir las normas de protección al consumidor. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual.
Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, ventile su casa. Continúa viendo Señal Colombia. Esta semana en Princesa Mía. ¿Y ahora qué ocurre? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no te quieres casar conmigo? Para mantener la monarquía y la paz en el reino, todos tienen que hacer sacrificios. Princesa Mía, Liquid Rook, martes a jueves, 9 de la noche, por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. (8:46) volvemos con ustedes y también con un llamado de los comerciantes a las familias para que este año celebren el Día de la Madre todo el mes de mayo. Resulta que temen que el tercer pico de la pandemia dañe una de las celebraciones más tradicionales en Colombia y por supuesto sus ingresos. Con el aumento de los casos de contagio y la poca capacidad UCI en el país, el gremio de los comerciantes FENALCO tiene una nueva idea para celebrar el Día de la Madre y a la vez prevenir más casos de COVID-19. Es decir, que las familias colombianas, las regiones, los municipios puedan establecer esta celebración en cualquier día del mes de mayo para evitar aglomeraciones, evitar concentraciones, evitar la propagación del virus. La idea es que los sectores más golpeados por los picos de la pandemia puedan tener mejores ingresos. Permitir que el comercio, que la gastronomía, que el turismo estén preparados para ofrecer sus productos y servicios en días en los cuales no haya impedimento. Pero, ¿qué opina la gente acerca de esta propuesta? Está excelente, porque así no va a haber aglomeraciones y se va a poder mover más el comercio. Bueno, pues me parece muy buena la propuesta, ya que de pronto pues no se aglomera tanto la gente y pues tenemos más oportunidad para poder laborar. No hay manera de identificar quiénes van a salir un domingo, quién es el siguiente domingo, y siento que podemos entonces estar celebrando los 4 domingos de mayo del Día de la Madre y generando la misma aglomeración. Se estima que por los cierres el comercio pueda tener pérdidas de hasta el 70%. Y en Noticias del Mundo les contamos que Uruguay vive una de las crisis sanitarias sin precedentes. El país suramericano pasó de ser un modelo en la gestión de la pandemia a liderar los rankings de contagios y muertes en términos relativos según su población. Abril ha sido un mes mortífero para los uruguayos. En apenas 20 días, el país sudamericano reportó más de 2.000 muertos por COVID-19. Más de la mitad de lo que habían registrado desde que empezó la pandemia hace más de un año. Los intensivistas y enfermeros están desbordados de pacientes y afirman que la cantidad que llega a diario se debe en gran parte a la falta de autocuidado de la gente. Lo ves en la calle, casi todo el mundo se tapabocas. La gente no cree, es eso. Hasta que no tiene un pariente acá adentro, no cree. El 75% de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas en Uruguay, un país de 3,5 millones de habitantes. El promedio de nuevos contagios en las últimas 2 semanas ha sido de 3.000 y casi 60 fallecimientos diarios, es decir, una de las tasas de contagios más alta del mundo y la mayor aceleración de muertes en América Latina. Los profesionales de la salud esperan que el plan de vacunación avance rápidamente para frenar estas alarmantes cifras. Hasta el momento, el 31% de la población uruguaya ha sido vacunada con una dosis y el 10% con 2. Y nos vamos ahora a Alemania, donde miles de manifestantes se enfrentaron con la fuerza pública en Berlín. Esto ocurrió en medio de la aprobación por parte del Parlamento alemán de un proyecto de ley que le otorga poder al gobierno de Angela Merkel de imponer medidas más severas para mitigar el coronavirus. Noticias en Estados Unidos. Mientras el responsable de asesinar a George Floyd fue declarado culpable en medio de un juicio histórico, en Ohio una adolescente afro fue asesinada por un policía. El movimiento Black Lives Matter está más vigente que nunca. Makia Bryant, de 16 años, falleció a causa de los disparos propinados por un policía en Columbus, Ohio, porque aparentemente atacaba con un cuchillo a otra persona.
Menos de una hora antes, el ex policía Derek Chauvin era declarado culpable del asesinato de George Floyd, en el caso que puso de relieve este tipo de situaciones. El descontento por la muerte de Bryant no se hizo esperar y contrasta con el júbilo por el fallo contra Derek Chauvin. No puedo respirar, no puedo respirar. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. En sintonía al llamado nacional, el Departamento de Justicia estadounidense dio apertura a una investigación sobre prácticas policiales en Minneapolis, medida que podría cobijar a toda la Unión Americana. Otras noticias del mundo. La Marina de Indonesia perdió contacto hoy con un submarino que llevaba 53 tripulantes y ha pedido ayuda a países cercanos para agilizar la búsqueda. Según el Ministerio de Defensa de Indonesia, el submarino KRI Nanggala 402 de fabricación alemana desapareció mientras realizaba ejercicios militares. Y en Rusia, masivas protestas en diferentes ciudades dejan un saldo de al menos 1.000 detenidos por parte de la policía. Fue más de un centenar de marchas a favor de la liberación del convaleciente líder opositor Alexei Navalny. Abajo el zar fue uno de los lemas de las pancartas. Y la reina Isabel II de Inglaterra cumplió hoy 95 años en medio del luto por el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, hace tan solo unos días. En un gesto poco habitual, la monarca, que más tiempo lleva ocupando el trono de la realeza británica, agradeció mediante su cuenta de Twitter a los ciudadanos de todo el mundo que la han felicitado en medio de los duros momentos que atraviesa. Y atención que si usted vive en Antioquia, esta oportunidad le va a interesar. Hay 1.286 ofertas de empleo para bachilleres, técnicos y tecnólogos y también profesionales. Veamos de qué se trata. En oportunidades de empleo en Antioquia, vaya a la página www.confenalcoantioquia.com.co y dé clic en la opción Agencia de Empleo. Acá tendrá que dirigirse a la categoría Ofertas de Empleo y dar clic en Conoce Más. Se desplegará las vacantes de empleo por ubicación geográfica. Seleccione la que más se le ajuste. Allí encontrará un documento que especifica cada oferta laboral disponible, como salario, perfil y duración del contrato. Entre los requisitos que debe cumplir está tener la hoja de vida registrada en www.serviciodeempleo.gov.co y aplicar solo a la vacante para la cual se cumpla con el perfil. Por último, tenga presente revisar la fecha de cierre de cada convocatoria. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y en el mes de los niños, la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y la Consejería Presidencial adelantan programas para incentivar el cuidado y respeto de los menores. La iniciativa fue presentada hoy. Niñas, niños y adolescentes hicieron parte de una serie de talleres realizados en diferentes regiones del país para recordar la importancia de jugar alegres, tranquilos y sin miedo. La crianza amorosa y el juego se convierte en una herramienta única para aportar y construir entornos seguros y protectores para la formación de nuestros niños. La estrategia presentada en el mes de los niños pretende además que los menores adquieran valores y otros patrones de comportamiento. Principios como el respeto, el control de emociones como el ganar y el perder, el seguir reglas o conductas o límites para alcanzar un objetivo. Los encuentros se realizaron bajo los protocolos de bioseguridad. Y continuamos con más información deportiva porque en pocos minutos el América de Cali debutará en la fase de grupos de esta Copa Libertadores por el Grupo H ante Cerro Porteño de Paraguay. El equipo americano, recordemos, está jugando en la ciudad de Bucaramanga por alguna remodelación.
Personajes que nos encontramos por las carreteras, un aficionado que además pues también practica otras disciplinas y que además también tiene otras pasiones. Esta es la información deportiva, vamos con la información y con la nota y hasta aquí llegamos. Gracias. En la edición número 71 de la Vuelta a Colombia, la disputa por la montaña tiene a varios protagonistas. Uno de ellos es Óscar Pachón. Él corre por sexta vez esta competencia, aunque los pedales no son su única pasión. Óscar lleva 22 años en el ciclismo, los últimos 4 los ha llevado de la mano con su negocio. Bueno, yo soy cajiqueño, ya llevaba muchos años como viendo el tema de las peluquerías, siempre asistía a la misma barbería y sentía que le faltaba algo, o sea, que de pronto no era el ambiente que yo buscaba. Aprendió a hacer cortes, contrató a 3 barberos y ha aportado sus conocimientos al equipo. Hace algunos años que estuve en China, lo hicimos con un compañero porque pues no se veía mucho este tema de la barbería, entonces ya estábamos muy peludos. El ciclismo le ha dejado la disciplina y organización que aplica día a día, aunque no ha sido ajeno a la pandemia. Esta golpeó su emprendimiento. Tuvimos que cerrarla porque pues era un poco difícil mantener los negocios cerrados y pues generando gastos. Óscar sigue su pedaleo, asciende en la vida como en un puerto de montaña. Así ha logrado mantener a flote la barbería y su carrera. En el premio del Alto al Cerrito, Óscar Pachón se quedó con el primer lugar para seguir acumulando en la clasificación de la montaña. Aún restan varios kilómetros para la meta en Bogotá y Óscar Pachón avanza. Él busca dejar en lo alto a su equipo y a su ciudad, Cajicá. Hoy es miércoles de crispetas y de nuevo no hay crispetas porque Jan Lemus, las otras 2 manos de esta sección, sigue en su misión secreta intergaláctica. Así que si alguien tiene comunicación directa con él, por favor díganle que vuelva y que me gustan las de caramelo. Pero sí hay videojuegos, series animadas y películas, así que vamos por partes. Primero, la franquicia de videojuegos Mortal Kombat, que nació en 1992 cuando era solamente parte de un arcade, o sea, de una tienda de videojuegos, tiene ya casi 3 décadas de existencia y se nota un avance y un crecimiento en los gráficos. Ahora son mucho más realistas y la velocidad con la que se mueven los personajes es mucho mayor. Para que hagan cuentas, son 21 ediciones de este videojuego, que tiene ya 29 años desde la primera vez que se lanzó y que se estrenó. Se ha convertido en uno de los favoritos de todos los gamers y bueno, cabe anotar una cosa especial, y es que en los combates uno puede realizar jugadas que se logran haciendo una serie de movimientos y como de combinaciones específicas en los botones de los controles con los que uno juega. Les boto un dato. El primer Mortal Kombat fue desarrollado por un equipo de solo 4 personas. Ed Boon, programador, John Tobias, encargado del arte y la historia, John Vogel, otro John, responsable de los gráficos, y Dan Forgen, responsable del sonido. El éxito se debe a los personajes que hay en la franquicia, terminan siendo la clave fundamental de la historia y además los creadores han hecho un maravilloso trabajo porque han sabido entender que los personajes son el ingrediente más importante. Y además les tengo otro dato, y es que los videojuegos al principio se hicieron solo con captura de movimiento, o sea que los personajes eran actores reales. Además, hay una serie animada con 13 capítulos sobre Mortal Kombat que se vio y estuvo al aire entre el 21 de septiembre y el 14 de diciembre de 1996. Y a las salas de cine ahora llega una nueva película con todos estos personajes icónicos que se van a enfrentar en una batalla que va a ser entre los mejores luchadores de la Tierra y los enemigos del Outworld. Y un miércoles más y sin crispetas. Nada de crispetas, no sé qué está pasando, esto definitivamente la traición. La traición. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra misión, queridos televidentes, ustedes gracias siempre por acompañarnos. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Y sin crispetas. RTVC Noticias, emisión central.